Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí reunidos una vez más conmigo. Hoy he preparado para ustedes un tutorial diferente porque me lo han pedido mucho y porque estoy trabajando en un vestido de novia. Entonces esta es una parte que no es muy grande, a veces los vestidos de novia, ya saben, son muy grandes, hacer los patrones es muy complicado, traerlos a la máquina es muy complicado, son muy pesados para sostenerlos en la máquina y bueno, es un proceso un poco difícil y por eso a veces no lo puedo compartir y no tengo pues los elementos necesarios como para hacer una grabación así de ese nivel, ¿no? Entonces, pero esto que traigo para hoy, que son las mangas para vestidos de novia, lo quiero compartir con ustedes porque se me hace un poco más fácil. Entonces vamos a ver diferentes puntos, vamos a ver cómo cortarlas, vamos a ver cómo decorarlas, vamos a ver cómo hacerlo de los botones, vamos a hacer muchas cosas que son bien importantes para lograr ese efecto de esas mangas tan delicadas. Les agradezco que se suscriban a mi canal si no lo han hecho, que por favor compartan este tutorial si les gusta para que muchas otras personas puedan aprender. La idea es que todos aprendamos. Y bueno, entonces paso a comentarles que este vestido de novia que estoy haciendo es un ball gown, es un vestido grande, con bastante volumen y además es una talla grande, es una niña que es una talla 20. Entonces, bueno, por consiguiente, las mangas también son grandes y ella más que nada necesita cubrirse los brazos, no quiere que se le vean los brazos porque no se siente cómoda, porque tiene los brazos pues un poquito grandes, ¿no? Ella se ve muy linda, se ve preciosa, pero ella no se siente cómoda y a mí lo único que me interesa es que ella se sienta cómoda. Entonces le vamos a hacer las mangas, las quiere con bastante decoración. A veces a estas mangas no les colocamos mucha decoración para que se vean un poquito más delicadas, pero como les digo, ella quiere que se le cubran bien los bracitos, entonces así lo vamos a hacer. Entonces, bueno, para empezar, aquí les estoy dejando el link del tutorial de cómo hacer el molde para las mangas de vestidos de novia, porque no es igual. Es una manga completamente diferente y yo sí les recomiendo que usen ese patrón. No lo hago aquí ahorita porque se nos extiende mucho el tutorial y tampoco no quiero hacer ahí todas las carreras porque se quedan la mitad de los detalles por fuera. Entonces ahí está el patrón donde lo pueden desarrollar, donde pueden mirar cómo se hace y hoy vamos a hacer lo que corresponde al corte y al ensamble. Entonces bueno, yo ya corté ya hice el molde y ya corté las mangas en Invisible Net. Este es aquí en Canadá, yo lo conozco con el nombre, lo compro con el nombre de Nude Invisible Net, que es esta tela que es casi pareciera que no se ve, que no hay nada en la piel. Esa es la idea, ese es el efecto. Esta tela no tiene mucha elasticidad, tiene más bien poca, tiene pero no tanto. Yo he visto que hay unas que tienen más. Además es un color muy bonito porque hay unos que son como más rojizos, entonces se notan mucho. Sería bueno que pudieran encontrar, yo no sé si en nuestros países sea posible encontrar esta calidad, pero bueno, si no lo pueden comprar también en Amazon, creo que lo pueden conseguir. Bueno, entonces yo ya corté las mangas en el nudo, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer, si esta niña quisiera que la manga llevara el escalot, que es como este orillo, ¿no? Este orillo, esta onda. Entonces yo ubicaría esta parte aquí en el final de la onda para que me quedara el orillo. Pero ella no lo quiere así. Ella no quiere tener esa onda en el puño, ella quiere que sea recto y aquí en esta parte le vamos a poner unas aplicaciones porque encima de esto va la aplicación. Este lace es como una blonda. Yo creo que lo podríamos conseguir en nuestro país con el nombre de una blonda tal vez. Aquí en Canadá yo lo conozco con el nombre de Chantilly Lace, así lo compro. Entonces esta Chantilly Lace va a ir encima de este y después sobre los dos vamos a
van a ver unas aplicaciones que van a ir pegadas con zigzag sobre este, sobre únicamente, y ya después este lo ponemos sobre este, ¿no? Entonces ese va a ser el proceso, lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, como les digo, ella no quiere que el escalot o que el orillo de la blonda vaya en el puño, ella no lo quiere con onda, ella lo quiere recto. Entonces yo no la voy a usar ese orillo, pero sí voy a usar esta parte de la blonda que va bastante tupida para que tenga bastante tupido en el puño. Eso es algo que tenemos que mirar, a identificar el lace, este es el lace antes de cortarlo, o sea que no me quede, o no sé si quisiera de pronto aquí más de o no sé si de pronto dejaría esto para el centro y que los lados me quedaran sin decoración, también sería otra opción, pero para ella yo voy a dejar que toda la parte del puño tenga la parte más cargada, entonces sería este. Entonces sobre esa parte yo voy a ubicar mi manga, entonces la voy a ubicar así. No las quise cortar con el molde encima para que ustedes lo puedan apreciar bien, porque como el molde es papel, entonces va a tapar el lace y no se va a poder apreciar, y quería que ustedes lo pudieran ver bien. Ok, entonces aquí vamos a acomodar bien la manga, que nos quede derechita, que no se nos vaya a torcer, para que ella no vaya a sentir después la manga torcida, porque si la manga nos queda torcida, ella lo va a sentir como un tirón en la manga, entonces tiene que quedarnos muy derechita, ¿ok? Entonces, bueno, eso por esa parte, así estaría la manga lista. Entonces ahora vamos a ponerle alfileres para cortarlas. Miren, recuerda que hice dos burritos para planchar las copas de los corsets. Entonces uno lo estoy usando para planchar y este lo cogí para poner los alfileres. Entonces, bueno, y si no han visto ese tutorial, aquí también les estoy dejando el link para que lo puedan ver. Ok, entonces vamos a fijar el invisible net sobre el lace o sobre la blonda para que no se nos mueva y poderlo cortar. Muy bien, una vez hecho eso, vamos a cortarlo. Esta es la parte del delantero de la manga, esta es la parte de la espalda. Aquí ustedes tal vez no pueden ver, pero aquí están los dos piquetes que me dicen que está en la parte de atrás de la manga. Voy a resaltarlos con Purple Pen. Este es un lápiz que yo uso, yo creo que ya se los había enseñado, lo uso para trabajar los vestidos de novia, porque él dentro de unos 15 minutos se desaparece, y si yo quiero que se desaparezca ya, yo simplemente le echo un poquito de agua. Venga, les muestro cómo funciona. Digamos, ahí ustedes creo que lo alcanzan a ver, ¿no? Ahí se ve. Entonces yo le echo un poquito de agua, él se vuelve más oscuro y enseguida se desaparece. Entonces esta es lo que yo uso siempre para marcar los vestidos de novia. Ahí a lo que se le va el agua, él se desaparece. Si se dan cuenta, ahí se sigue desapareciendo hasta que ya se va del todo. Entonces siempre que yo voy a trazar o voy a hacer algo, yo uso este marcador porque no me va a manchar la tela. Ok, aquí vuelvo y los hago. No va a coger muy bien porque está mojado, pero bueno, mientras corto. Listo, entonces vamos a cortarlo. Voy a cortarlo y ya enseguida les explico cómo vamos a hacer con la decoración, ¿ok? Muy bien, entonces voy a hacer esto aquí a un ladito y vamos a mirar. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa, chicos. Esto hay un proceso para hacerlo para que a uno le quede más fácil.
Entonces aquí yo les voy a explicar. Vamos a retirarle los alfileres. Voy a poner el Invisible Net a un ladito porque por ahora no lo voy a necesitar. Entonces lo voy a poner aquí a un ladito. Y me voy a quedar con una de las mangas. Estas mangas tienen derecho y revés. Tienen que fijarse bien en eso. Esta tiene unos pelitos que ustedes pueden ver aquí, que es la que me dicen que es el derecho, ¿no? Entonces me voy a quedar con una de ellas. La otra la voy a poner a un ladito también, porque vamos a trabajar por ahora con una de ellas, ¿ok? Entonces la pongo aquí. Yo aquí, en esta parte, tengo un grupo de aplicaciones, ¿no? Que las tengo preparadas ya en pares. Aquí tengo dos, porque va a ser una para esta manga, otra para la otra. Todas están en pares, ¿no? Todas. De a dos, porque la idea es que las mangas me queden iguales, ¿no? Todas están de a dos. Entonces, hay unas más grandes, son bastantes aplicaciones, porque como les digo, ella quiere que se le cubran bien los brazos, especialmente en el centro. Entonces, bueno, entonces aquí ya tengo todas las aplicaciones, las tengo de a dos, en grupos de a dos. Entonces voy a ir abriendo y voy sacando una para esta manga y la otra la voy dejando para la otra manga, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a coger estas grandes. Entonces, como les digo, una la saco aparte para la otra manga y la otra la voy a dejar aquí. Entonces, vamos a ponerlas, pero vamos a ponerlas sin estar seguros todavía cómo va a quedar, ¿no? Como para vamos a ir buscándole la mejor manera. Aquí tengo que dejar un orillo para la costura, porque la manga va a ir pegada, ¿no? Al hombro. Entonces no la puedo poner muy arriba, necesito ponerla un poquito más abajo, calculando el largo de la manga. El largo no, la costura de la manga, ¿ok? Eso en cuanto a eso. Aquí en la parte de abajo voy a poner una de estas aplicaciones en el puño, porque ella quiere una aplicación aquí en el puño. Entonces podría hacer algo así, una de las dos. Voy a poner esta quizás y esta la pongo aparte, ¿ok? Entonces, estando definidos como esas dos partes, voy a empezar a poner más aplicaciones. Entonces vamos a ver cómo nos va con estas. De estas aplicaciones, de este modelo, yo tengo dos parejas. Espérenme, ya les muestro. Tengo dos parejas que son estas dos parejas. Entonces voy a dejar una pareja para la otra manga y esta pareja la voy a usar para esta manga. Entonces la iba a poner aquí abajo, pero me parece que está como muy grandes para ponerlas ahí abajo. Entonces mejor no, mejor vamos a ir mirando. Bueno, yo voy a ponerlas así por ahora, pero aún no está listo. Necesito ir definiendo, ¿no? Entonces aquí en esta parte quiero poner algo más pequeño para que vaya como de menor a mayor, ¿no? Entonces yo sé que tengo por aquí en algún lado estas aplicaciones, estas. Voy a dejar una para allá y otra para acá. Esta la voy a poner aquí. Y estas la voy a poner aquí, no, esta la voy a poner aquí. Algo así. Entonces esta va para el otro lado. ¿Ok? Esta yo creo que la subo un poco porque por ser tan grandes no quiero tenerlas tan abajo. Ahorita miramos a ver. Esta no es así, esta es así. Así quedarían enfrentaditas. Pero bueno, ahora miramos a ver si las cambiamos. Todavía no está nada definido aquí. Entonces, aquí tengo estas otras dos aplicaciones. Voy a tomar una. La otra la dejo para el otro lado. Puede ser algo así.
Y hago lo mismo con esta. Dejo una para la otra manga. Y esta las puedo dejar así quizás. O vamos a mirar cómo más podría ser. También podríamos hacer algo así. Yo no quisiera que le quedara tan cargada porque no me gusta, pero ella me insistió tanto en que no quiere que se le vean los brazos que pues no me deja opción, ¿no? No sé cómo hacer aquí. Bueno, voy a hacer una cosa. Como de estas aplicaciones tengo... Ok. De estas aplicaciones tengo 2 pares. Entonces voy a hacer lo mismo que hice con la otra. Voy a dejar un par para allá y voy a quedarme aquí con un par. Entonces vamos a ver si aquí por este lado nos podría salir un poco mejor. Entonces así. Es así. Y con estas podríamos hacer algo similar, así. Yo creo que quizás así quedaría mejor. Ok. Entonces podría hacer algo así. Aquí a esta estoy pensando en... Yo creo que así, más o menos, podríamos hacerlo. Ok, bueno, entonces digamos que lo vamos a dejar así. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya ahorita vamos a entrar a mirar cómo hacemos para que la otra manga nos quede exactamente igual. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner alfileres, porque esto lo vamos a pegar con zigzag en la máquina. Si tienen máquina de hacer zigzag, yo tengo máquina de hacer zigzag, pero lo voy a pegar en la máquina normal porque quiero que ustedes vean cómo lo pueden hacer si no tienen máquina para hacer zigzag. ¿Ok? Porque mucha gente no la tiene. A veces si tienen una máquina industrial, no tienen máquina para hacer zigzag. Entonces, bueno, vamos a ponerle alfileres. Siempre pongámosles bastantes alfileres, porque a veces en el proceso los alfileres se caen. Entonces, por si se caen algunos, queden algunos. No se nos vayan a caer todos, deben haber bastantes, porque si no, lo que pasa es que al caerse en los alfileres se nos va a mover la aplicación, entonces ya no va a quedar igual. Y si se trata de una parte que necesitamos que sea espejo, que sea exacta al otro lado, entonces ya las cosas no nos van a salir bien. Entonces les recomiendo siempre que pongan bastantes alfileres, ¿ok? Nosotros podemos hacer zigzag y podemos hacer lo que vamos a hacer, lo podemos hacer por encima de ellos, entonces no hay problema. Algunas veces se nos choca la aguja con el alfiler o con el beading, o sea, con las pepitas si el encaje tiene, pero eso es parte del proceso, o sea, eso pasa a veces. Entre más práctica tenemos, menos seguido pasa, pero pasa. Entonces, no importa.
Les recomiendo que si quieren usen gafas cuando hagan esto, por si algo llega a pasar, alguna aguja o alguna piedrita se llega a partir, entonces no vaya a caer en los ojitos. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, como ustedes ven, ya está listo con alfileres. Y lo estamos pegando solamente en el lace. Entonces, vamos a marcar la otra manga y les voy a explicar cómo se hace. Entonces, esta que ya está con alfileres, yo la voy a voltear así de esta manera. La volteo. Y voy a usar un papel, este papel que usamos para meter adentro las hojas. Estos papeles o un plástico, yo siempre uso esto, o un plástico también lo pueden usar. Entonces lo ponen así y encima ponen la manga, asegurándose que queda el lado que es, ¿no? Ok, entonces así ponen encima la manga, el derecho para arriba, que nos quede bien cuadradita con la otra. Y vamos a empezar a poner las aplicaciones copiando la de debajo para que nos quede exactamente igual, para que no se nos vaya a quedar una más arriba que la otra. Y así mismo es cuando yo hago las faldas. Las faldas yo hago la mitad de la falda. Eso lo hago obviamente en el piso. Es algo grandísimo porque yo no tengo una mesa así de grande aún. La voy a tener, pero aún no la tengo. Entonces trabajo en la mesa más grande que tenemos, que es el piso, el suelo. Entonces yo hago la mitad de la falda, después la doblo por el centro y le meto un papelito de estos o varios y los voy corriendo y voy acomodando para que me quede exactamente igual. Ok, entonces es así, de esa manera trabajo con todas las aplicaciones. Ok, entonces aquí sencillamente hacemos lo mismo, copiamos la de debajo. Estas son cosas que en realidad nos ayudan muchísimo a tener un trabajo perfecto y a no estresarnos tanto. Y ganamos tiempo, chicos, con esto. Porque no tenemos después que estar desbaratando, moviendo las aplicaciones o las cosas que no nos queden bien. No, con esto nos queda perfecto. Voy a poner algo aquí de peso para que no se me mueva el lace, porque como es tan delicado se me mueve. Por lo que tiene el plástico debajo, ¿no? Ahorita vamos a coserlo y vamos a hacerle zigzag. También vamos a mirar a ver cómo le pegamos los botoncitos. Ops, los botoncitos en los puños para que se vea más lindo. En la hechura del molde, cuando vean el tutorial de cómo hacer el molde para esta manga, ese molde que hicimos lo hicimos para una manga de vestido de novia, pero en tela, no en este material. Entonces, porque este material tiene elasticidad. Entonces, si lo van a hacer en este material, entonces les recomiendo que no les echen costura a los lados y lo cierren a 1,5 centímetros. Ok, pero no le den aumento de costuras para que al usar parte de la manga con costura nos reduzca un poquito la talla. Bueno, entonces aquí en este lado voy a bajar un poquito el plástico, así, y sigo, porque al poner yo los alfileres, yo no agarro el alfiler con el plástico con el alfiler, ¿no? La idea es que quede libre. Ok, aquí voy a buscar cuál es esa, la de allá. Creo que es esta, no.
Ok, solo asegúrense de no pinchar, de no agarrar el plástico con... Ustedes lo pueden sentir ahí con la aguja. Con el alfiler, si lo agarran, entonces no lo sueltan. Aquí la muevo otro poquito hacia abajo. Voy a poner esto aquí para que no se... Entonces aquí es bien importante tener las aplicaciones preparadas antes de venir a preparar las mangas, ¿sí? Porque si no, en ese momento tendríamos que ponernos a buscar, entonces ahí perderíamos tiempo. Aquí yo, como ven, ya las tenía listas, entonces ya sabía que eran unas para un lado y otras para el otro. Más o menos, obviamente, previamente a esto, yo más o menos vine y puse unas aplicaciones sobre la manga para saber más o menos cuánta necesitaba, porque estas aplicaciones las tuve que recortar de la pieza grande. Entonces recorté algunas y las preparé, las limpié, las corté por el borde, que quedaran bien bonitas para tenerlas listas, ¿no? Y sí necesité más o menos saber cuántas iba a usar, pero no era tan exacto. Fíjense que aquí antes me sobraron, ¿no? Entonces, bueno, vamos. Esas son cosas como pasos que debemos hacer para no enredarnos, ¿no? No vamos a llegar aquí a la mesa sin tener todo preparado. Porque hacer estos vestidos, chicos, es bastante laborioso, tiene muchísimo trabajo. Entonces, si no organizamos el trabajo, pues obviamente se nos va a hacer más difícil. Vamos a tomar más tiempo, quizás vamos a cometer errores y por consiguiente el costo del vestido va a subir, ya no va a ser la misma ganancia, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo bajo otro poquito. Me aseguro de que estén bien. Pongo esto aquí para que no se me mueva. Y marco, ubico esta florecita del final. Vamos a pegarla no tan bien, que quede más bien medio pegadita, para que ella se lo pruebe y si algo hay que cambiarle al largo o ella no le gustó la flor tan abajo o algo así, entonces la podamos soltar y moverla un poco hacia más arriba, ¿no? Que no le vayamos a decir a ella, oh no, ya no se puede, no. No, eso no puede ser, siempre tenemos que complacer a las clientas. Aquí. Esta aquí. Ok, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es que... Oh, aquí lo que vamos a hacer es que yo voy a retirar una manga, porque vamos a trabajar solamente con una. Esto es el único paso que le hice a las dos porque era diferente, pero ya lo demás es solamente, es el mismo proceso. Entonces voy a ponerle este plástico aquí, voy a doblar esta manga y la voy a dejar así. Le pongo el plástico para que no se me enreden los alfileres. La dejo ahí y vamos a trabajar con esta manga. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a la máquina a pegar las aplicaciones, ¿ok? Entonces acuérdense que vamos a hacerlo solamente en esta. Por ahora no estamos usando la otra manga de Invisible Nude. Es simplemente esta. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos, vamos a poner un poco más de alfileres, porque entre más alfileres tenga y más fijas estén las aplicaciones, más fácil se me hace a la hora de pegarlos. Si no, se me pueden doblar. Se me pueden doblar y como la máquina va rápido, me la puede coser doblada. Entonces ahí ya después me toca ponerme a desbaratar. Entonces vamos a ponerle bastantes alfileres. Especialmente, ¿saben dónde, chicos? En las puntas. Porque las puntas son delgaditas, entonces a veces nos da un poco de molestia a la hora de pegarlas. Ok. Si ven que las puntas se tratan de levantar ellas solitas, entonces es mejor asegurarnos de que estén bien
acomodaditas. Ok, bueno, entonces eso por ese lado. Vamos a la máquina a pegarlos, ¿ok? Ok, bueno, entonces aquí estamos ya listos para empezar a hacer el zigzag a la manga o a coserlo, porque esta máquina no hace zigzag. Entonces, bueno, para empezar yo les voy a mostrar que yo tengo este hilo, que es con un hilo que es como de seda. Es un hilo bien delgadito, que yo lo uso para hacer esto. O sea, para unir las aplicaciones, pero también para coser las mangas y para coser los tules de la falda. Todas esas telas que son tan delgaditas, yo las coso con este hilo que es casi transparente. Entonces, bueno, este hilo lo puse arriba y lo puse abajo de la máquina, ¿no? Entonces, bueno, o sea, lo puse arriba y lo puse en la bobina, ¿no? Para que me entiendan. Otra cosa, aquí a la máquina le quité el pie. Vamos a trabajar sin pie, le quitamos el pie. Esa es la manera de pegar las aplicaciones en la máquina plana. Le quitamos el pie. Le voy a dejar la puntada larga, se la puse a 4,5. Y también le solté un poquito la puntada en la bobina, para que no quede tan templada, para que no me recoja mucho las aplicaciones. Ok, de esa manera podemos empezar. Ahora, pues nada, vamos a empezar a hacer zigzag, siempre a pegar las aplicaciones, perdón, con mucho cuidado, obviamente, que no nos vayamos por allá a enterrar una aguja. Y bueno, empezamos, ¿no? Entonces, esto sería algo más o menos así. Yo le voy a hacer simplemente una parte para que ustedes vean y ya después, porque después tenemos que ir a plancharlo y seguir con el proceso, ¿ok? Entonces, esto sería más o menos así. Ustedes tienen la prenda así más bien como un poco estirada. Así. Si ven, llegan a ver que algo está pasando, que está recogiendo, simplemente paran, miran por debajo a ver cómo está. Y bueno, y seguimos. Como pueden ver, ahí no le pasa nada a los alfileres. No hay ningún problema, por eso no hay problema en poner los alfileres. Después tenemos que ir a planchar, como dije. Entonces, si se dan cuenta, no tener una máquina para hacer zigzag no es problema, ¿ok? Esto siempre lo podemos hacer. Y si no queremos hacerlo así o nos da miedo, entonces lo hacemos a mano, pero no, nada puede ser un obstáculo. El problema de pegarlas a mano es que nos tardamos un poco más. Pero, pues... Ok, entonces aquí esta aplicación de abajo la voy a dejar para coserla a mano mejor. Creo que es mejor. Entonces voy a quitar los alfileres para poder mirar bien qué partes me faltan. Esta pequeñita me falta. Miren, si se dan cuenta que los alfileres, si no tiene suficientes alfileres, ella se mueve, entonces por eso es bueno tener varios alfileres. Los alfileres no va a pasar nada, muy rara vez la máquina los coge, muy rara vez, entonces no se preocupen por eso. Ahorita tenemos que ir a plancharla para que nos quede bien linda. Voy a mirar a ver qué me hace falta por coser.
coser. Esto cuando lo vayamos a planchar, yo no lo voy a poner en la cámara, pero entonces cuando lo vayamos a planchar, lo vamos a planchar por el revés para no planchar las aplicaciones por la parte de arriba, porque ellas tienen unos sequins, unos lentejuelas. Entonces si las planchamos, de pronto si no se dañan, se pueden poner opacas, se pueden poner feas. Entonces no quiero poner la plancha encima, entonces las plancho por el revés, ¿no? Entonces bueno, voy a pegar estas que me hicieron falta y después vamos a la plancha. Ok, muy bien, entonces aquí ya está mi manguita planchada, lista. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa, chicos. Miren, yo voy a poner la manga así hacia arriba y sobre la manga le voy a poner la de Invisible Net. La voy a poner encima, asegurándome que esté la espalda, que estén iguales. A este lado la espalda, a este lado el delantero, ¿ok? Entonces voy a cerrar las mangas cada una por separado, para que la costura me quede guardada, me quede interna, me quede muy bonita. Entonces voy a hacer esto. Esta de arriba la voy a coser así, para que al momento de cerrarla se me encuentren las dos muy bien. No me vaya a quedar la espalda para el delantero. Esta la voy a cerrar así y esta la voy a cerrar así. De esta manera me van a quedar par, ¿ok? Me van a quedar para el lado que son las dos. Aquí en esta manga, en la parte del puño un poquito más arriba, yo le había hecho un piquetico, que es la marca hasta donde van a llegar los botones. Entonces esa marca yo se la voy a hacer también al de lace. Entonces esa marca yo se la voy a pasar al lace para parar de coser a esa altura, ¿sí? Hasta ahí voy a coser. Muy bien, entonces vamos a cerrar las dos mangas y ya les voy explicando qué es el paso siguiente. Oh, perdón, pero aquí me falta poner el pie. Tengo que poner mi pie porque estaba trabajando sin el pie. Okay. Poco voy a plancharlo y regreso con ustedes. Ok, muy bien, entonces estando ahora las dos costuras abiertas, ambas están abiertas, las planché abiertas, entonces voy a traer una, puede ser esta, la del Invisible Net, y la voy a pegar con esta así, frente a frente. Tengo ambas mangas por el revés, ¿no? Ambas. Entonces cojo aquí la costura que está abierta y la traigo y la uno con la otra y voy a coserlas aquí cerquita a la costura, ¿sí? Las dos costuras abiertas las voy a poner así para que la manga me quede guardadita. Entonces voy a pegarla, voy a pasar otra costura pegada a la costura anterior que había hecho, pero primero me voy a asegurar de marcarlas con alfiler para que ninguna de las dos se me vaya a estirar, para que me queden completamente iguales. Ok. Como el lace es una tela que estira un poquito más, entonces la voy a dejar para debajo, para que no se me vaya a estirar, para que la de encima, el nude, que es un poco más firme,
me la controle, ¿ok? Entonces aquí empiezo y voy a coser. Ok, entonces ahora voy a voltearla por el derecho. Entonces ya me queda la manguita al derecho. Les enseño bien. Déjenme cortarle estos hilitos que no sé si es que están pegados. Ok. Ok, más o menos así nos iría quedando la manga. Así, entonces fíjense, la manga después al ponerla adentro, ella queda así. El color nude casi no se ve, ¿no? Como pueden ver. Ok, entonces más o menos así. Voy a ir a plancharla nuevamente y ya regreso para que miremos la parte de los botones. Muy bien, entonces así ya me ha quedado mi manga planchada. Entonces, como ustedes pueden ver, la manga queda limpia aquí por dentro, no se le ve la costura, ¿sí? Queda guardada y igualmente por dentro, por fuera. Y como el hilo es ese hilo delicado, pues tampoco se nota mucho la costura. Ahora yo le voy a pasar una puntada alrededor de la manga, de la copa de la manga, para sostener las dos telas juntas para poder seguir avanzando. Ok, entonces ahí estamos ya listos por esa parte. Entonces ahora vamos a pegar los botones. Los botones, yo tengo aquí unas cositas ya previamente listas, preparadas. Entonces es esta piecita, la vamos a hacer con esta porque a veces las hacemos con sesgos y hacemos las argollitas y botones, pero en este caso la voy a hacer con esto. Yo esto lo compro también en Amazon, viene así, ya viene listo. Entonces es simplemente pegarlo, definir el largo que queremos y lo pegamos. Entonces, bueno, tengo esta piecita y además preparé aquí, tengo dos piecitas del mismo Invisible Net que estoy usando para las mangas. Preparé dos piecitas de un poco más largas que la abertura que vamos a hacer, prefiero que me sobre y no que me haga falta, un poco más largas que la abertura que dejamos aquí. Entonces eso es lo que tengo preparado. Ahora vamos a identificar la parte delantera de la manga y la parte de la espalda. Entonces esta es la parte de esta es la parte de atrás de la manga. Entonces lo que quiere decir que la piecita esta tiene que ir en el lado de la espalda. Esta piecita tiene que ir en el lado de la espalda. Entonces ya que identificamos el lado de la espalda, la tenemos aquí. Vamos a hacerle un piquetico aquí para sacar todos los para poder cortar todas las piezas, para poder sacarlas todas hacia adelante. Tenemos que hacer un piquetico. Y bueno, entonces esta es la parte de la espalda, entonces vamos a pegar esa piecita en la parte de la espalda. Voy a quitar esta aplicación porque como decidí pegar la mano al final, ahorita me está haciendo un poquito de estorbo. Ok, entonces aquí en esta pieza que es la parte de la espalda, vamos a poner esta piecita. Y la vamos a poner con los ojalitos hacia allá, no hacia afuera, sino hacia allá. Entonces la vamos a pegar normal. Ya les muestro cómo. Más o menos por la mitad de la franjita que tiene vamos a pasar la costura. Ok, entonces nos quedaría así y después los botoncitos salen hacia ese lado. Pero para darle un poco de fuerza, entonces yo le voy a pegar esta piecita que tenía lista,
la voy a pegar aquí así, tratando de pasar por la misma costura que pasé ahora que pegué la piecita sobre la manga. Voy a tratar de ser precisa y pasar por ahí mismo. Ok, y ahora simplemente doblo hacia adentro, así, hacia adentro, y voy a pasar una costurita aquí por este lado, y eso quedaría como vista. Esta parte la voy a cortar porque ya no la necesito, está muy larga. Entonces esto iría hacia adentro, quedaría así, ok, y aquí le hago coso así y así, okay. Muy bien, entonces me quedaría así de esta manera. Voy a planchar. Ok, entonces ahora en este otro lado voy a hacer lo mismo que hice en el lado de los botones, solo que sin botones. Voy a pegarle una piecita también. Primero voy a pasar una costura para sostenerlos los dos juntos, para que me quede más fácil, no se me estén moviendo. Y ahora voy a pasarle, a ponerle esta piecita. Voy a voltearla por para que me quede un poco más fácil. Voy a pegarle esta otra piecita que tenía lista también. La voy a pegar de la misma manera que pegué la otra. Entonces la pongo la manguita aquí debajo. Encima pongo la piecita. Y le voy a pasar la costura como a medio centímetro. Esta piecita está doble, como pueden ver. La voy a pegar a medio centímetro del orillo. Y ahora igualmente lo volteo y lo piso. Esto es porque aquí voy a pegar los botones y necesito que esta parte sea fuerte, porque si no se me va a romper. Esto es muy delicado, esta tela, ¿no? Entonces esto es para darle fuercita a la parte de los botones. Muy bien, entonces corto aquí este sobrante, corto los hilos. Y entonces me quedaría así de esta manera. Así de esta manera. ¿Sí ven qué lindo? ¿Sí ven qué delicado? Entonces yo aquí con mi marcador púrpura marco los botones y voy a pegar los botones que ya los tengo aquí. Los botones, estos son los botones que voy a usar. Entonces son unos botones forrados. Ok, entonces ya tengo aquí los botones. Entonces vamos a empezar a pegarlos. Ya tengo hebrada mi aguja en 4 hebras y vamos a pegarlos. Normal, yo creo que esto sí ya todos sabemos. Aquí hago una lazadita doble para darle fuerza. Cojo mi botoncito y lo pego. Como es en 4 hebras, le voy a pasar 2 veces y es suficiente porque quedaría en 8. Entonces aquí después, así por debajo, en medio de la telita, paso así de manera que no se note mucho. Luego voy a pasar un poquito más arriba para no estar cortando y no hacer los nudos que a veces no se ven tan bonitos, ¿no? Entonces así. Ok, paso. Hago 2 lazaditas otra vez, igual que hice con el otro al inicio, asegurándome que no me queda recogido. Y vengo con el otro botón.
Y bueno, así de esta manera habríamos pegado nuestros botoncitos. Muy fácil. Esta manga, esto es prácticamente decoración. Ella a la manga le va a entrar sin necesidad de abotonarse o desabotonarse. Pero esto es más que todo decoración, ¿no? De lujo, porque se ve muy bonito. Esta es, como les digo, es una niña que es una talla grande, entonces por eso las mangas se ven grandotas. Pero yo les voy a mostrar cómo se ve en el vestido para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Quizás aquí no se puede apreciar bien, pero ahí se va a poder apreciar mejor. Pero en sí, esta es la manera como hacemos esta clase de mangas. Ya es digamos, el lace puede ser diferente. Así nos quedaría la manguita. Muy bonita. Lo único que cambiaría es que a veces el lace es diferente, el encaje es diferente. A veces no le ponemos tanta decoración. Ella las quiso así muy cargadas. Pero bueno, yo quería explicarles el proceso, sobre todo el proceso también de cómo poner las aplicaciones, cómo pasarlas de un lado al otro, cómo hacerle zigzag si no tienen máquina para hacer zigzag. Y bueno, entonces ahora voy a hacer la otra y ya después les enseño cómo quedó con el vestido. Ok, chicos, ya regreso con ustedes. Ok, chicos, entonces aquí estamos ya con el vestido finalmente terminado. Aquí lo tengo colgado porque ahorita viene la novia y se lo va a probar. Como se pueden dar cuenta, es un vestido bastante grande, es una talla grande. Entonces, bueno, aquí están ya las mangas listas, que fue lo que vimos en el tutorial de hoy. Pero pues aprovecho y les muestro todo el vestido, ¿no? Aquí en esta parte lleva esta invisible net, igual que para las mangas, y el chantilly lace para cubrirle el centro. Y bueno, la falda tiene decoración, tiene aplicaciones de las mismas que usamos para las mangas, aplicaciones en toda la falda. Como pueden ver, estas aplicaciones las pegué primero con zigzag, ¿no? En la máquina. Pero es un vestido bastante grande, por eso no tengo manera de hacer un tutorial así para ustedes, porque no me cabe en la máquina, ¿no? Es bien grande. Además de que es un vestido ball gown, la talla es grande, ¿no? Entonces por eso se hace tan difícil. Bueno, sí. Aquí quiero venir a mostrarles un poco la espalda. La espalda es alta. Ella no lo quiere tan escotado en la espalda. Así. Vestido muy lindo. Yo sé que ella se va a ver preciosa, ella no quiere verse tan destapada, entonces va a quedar muy bonita. Y bueno, y de paso les muestro, esos son algunos de los otros vestidos de la colección que estoy trabajando, que también se los quiero presentar un día de estos. Y bueno, chicos, entonces ya saben cómo hacer esta clase de mangas, esta clase de cómo hacer para las aplicaciones, para copiar, pues que las dos queden iguales. Ya vieron cómo lo hacemos. Entonces nada, pues quería también a la vez compartirles este vestido que me tuvo bastante ocupada, bastante trabajo. Por eso he estado también un poco perdida, pero bueno, ya finalmente está listo para la novia y muy ansiosa de que todo salga bien para que ella quede muy contenta. Ok, chicos, entonces gracias por el tiempo que me regalaron viendo el tutorial de las mangas y por todo lo que hacen por mi canal, por los likes, por compartir los tutoriales. Se los agradezco muchísimo y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Un beso grandísimo para todos, los quiero mucho y nada, hasta una próxima oportunidad.